Buenas tardes a todos. Agradecemos su presencia a esta conferencia con motivo del Día Mundial Sin Carne. Forma parte de las jornadas de actividades que organizan las distintas sedes, institutos y organizaciones de la red GFU. Hoy el COINVEG, el Colegio Internacional de Nutrición Vegetariana, nos presenta a través del doctor José Luis Díaz de León la conferencia Alimentación Vegetariana, un camino hacia el equilibrio ecológico. Antes de pasar a la charla, les vamos a mencionar brevemente parte del currículum vitae de José Luis. Él es químico egresado y titulado de la Facultad de Química de la UNAM. Recibió el grado de doctor en filosofía por parte de la Universidad de Gales. Tiene un postdoctorado en la Universidad Estatal de New Jersey. Fue investigador del Centro de Investigaciones Biológicas AC. Profesor investigador de tiempo completo titular C de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Ha dictado cursos a nivel nacional e internacional sobre los temas. Ha sido organizador de congresos y simposios locales, nacionales como internacionales. Los resultados de sus investigaciones han sido publicados en más de 60 manuscritos en revistas internacionales y nacionales. Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, es investigador nacional 1, así como profesor investigador con perfil PROMEP. Como líder del cuerpo académico de biotecnología, colaboró con investigadores del Centro de Investigaciones Biológicas, del Centro Internacional para el Mejoramiento del Maíz y del Trigo, y con el Instituto für Pflanzengenetik en Gatersleben, Alemania. Actualmente jubilado de la Universidad de Baja California Sur. Él es miembro de las coordinaciones internacionales del Colegio Internacional de Yoga Yoguismo, el COIPI, y del Colegio de Nutrición Vegetariana, el COINVEG. Él es conferencista, tallerista, profesor instructor de yoga y de Tai Chi Chuan en la red GFU, y pues también realiza otras actividades, ¿no? Antes de darle la palabra a José Luis, les agradecemos su presencia y también les invitamos a que al término de la charla que nos dé la conferencia, si tienen preguntas, las realicemos al final, valga la expresión. Lo pueden hacer a través del chat o levantando la mano a través del icono, y trataremos de responderlas en el orden que aparezca. Pues vamos a dar inicio entonces. Adelante, José Luis. Sí, muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos ustedes que nos atienden en esta conferencia que tiene que ver pues precisamente con el Día Mundial Sin Carne, que se presenta a iniciativa de la organización estadounidense llamada Movimiento por los Derechos de los Animales de Granja. Esta organización o movimiento logró hacer posible de que una enorme cantidad de países y ciudades festejen o conmemoren el 20 de marzo desde 1985 a la fecha. Y tiene tres importantes aspectos que quieren cubrir esta iniciativa. La primera es educar a la población sobre dietas basadas en vegetales y exentas de carne. La segunda, invitar a considerar todos los beneficios que aporta una dieta sin carne y derivados. Y muy importante, reflexionar acerca de lo que significa el consumo de animales para nuestra salud, el ecosistema y los animales. Pues bien, yo creo que eso es importante y voy a dedicar los siguientes instantes a mencionar las razones que tienen que ver con la reflexión que nos invita el Movimiento por los Derechos de los Animales de Granja. Lo más importante es que seguramente ustedes se preguntaron al título que tiene esta conferencia, Alimentación Vegetariana como un camino hacia un equilibrio ecológico, ¿existe un desequilibrio ecológico? Esa vendría siendo la inmediata respuesta que nosotros vemos al título. Y pues yo les tengo que decir que sí, efectivamente tenemos un desequilibrio ecológico muy importante. Vamos a explicarlo poco a poco para ver qué es esta realidad que tenemos en el mundo en el que vivimos y cuál es la problemática que se genera en función de ello. Lo primero que tenemos que tener claro es de que la población humana ha tenido un crecimiento
verdaderamente fuera de cualquier, digamos, parámetro que podamos nosotros dar de entender. Normalmente, la fauna y flora que nos acompaña en este planeta tiene limitaciones en su crecimiento, en su desarrollo, en su reproducción, por la misma naturaleza. Hay un equilibrio que guarda. Las poblaciones de ciertos animales en su conjunto no excede a otros porque hay un equilibrio que se va guardando. Los seres humanos hemos roto completamente con esos parámetros limitantes y hemos tenido un crecimiento exorbitante. Se proyecta que para el año 2100 habremos un total de 11.200 millones de seres humanos en el planeta. Actualmente andamos rozando los 7.500 millones de personas que vivimos en el planeta Tierra. Y esto es una verdadera catástrofe para el planeta en muchos aspectos. Y vamos a tratar de entender en qué consiste esta catástrofe de la que estamos hablando. Fíjense ustedes cómo a través de los años, si nosotros tomamos esta gráfica que nos presenta una organización dedicada al estudio de los impactos de la densidad humana en el planeta, crecimos nosotros de una manera exponencial a partir de los años 60 en adelante, hasta que estamos en esa etapa de crecimiento y en este 2015, de este 2020, pues andamos nosotros rozando los 7.400 millones de personas que habitan en el planeta, a pesar de que la tasa de reproducción de los seres humanos ha decaído de una manera importante. Entonces, estima que para el año 2100 vamos a alcanzar el plató de densidad poblacional en el planeta Tierra, con alrededor de 11.200 millones de personas. Y esto es importantísimo a considerar, porque esto crea y genera el origen de este macro desequilibrio ecológico del cual voy a platicar con ustedes. Los seres humanos, con esta enorme población a través del tiempo, hemos creado tres aspectos o tres formas de organizar nuestro crecimiento y desarrollo. Esto es nosotros lo conocemos actualmente como los sectores económicos primarios, secundarios y terciarios, que es donde se basa todas las actividades humanas para mantener el crecimiento de la población. Yo solamente voy a referir en este caso a los impactos que hay y los desequilibrios que genera el sector primario, conociéndose como las actividades que nosotros hacemos los humanos para obtener recursos de la naturaleza directamente, a través de la agricultura, la ganadería, el aprovechamiento forestal, la pesca y la minería. Entonces, viendo esto como contexto y entendiendo que el desequilibrio macroecológico que vivimos nosotros es en función de las actividades en esos tres sectores, vamos a ver qué es lo que pasa en el sector primario, que tiene que ver precisamente con la alimentación. Primero, pues vamos a tener que entender, ¿verdad?, que existe este plan. No sé cómo quitarle esto de aquí. De arriba, no sé si se alcanza, les estorba mucho. Pero bueno, vamos a entender cómo es que vivimos en nuestro planeta. El planeta Tierra tiene un total de alrededor de 500 millones de kilómetros cuadrados de superficie, de los cuales casi el 71% de esta superficie está habitada por los océanos. Y nosotros tenemos como tierra firme 29% de ese gran total, que equivale a 149 millones de kilómetros. La superficie de la Tierra que habitamos nosotros es aproximadamente de 104 millones de kilómetros cuadrados y equivale al 71% de ese 29% de tierra firme del planeta. El 10% está inhabitable porque son donde se ocupan los glaciares que nosotros conocemos, y el 19% de ese 149 millones de kilómetros cuadrados es tierra inhóspita que no puede ser utilizada. Si nosotros nos fijamos, la tierra habitable entonces es del 71%, la utilizamos de 5 maneras. El 50% de los 104 millones de kilómetros cuadrados de tierra habitable lo utilizamos para la agricultura. El 36% lo tenemos en bosques y en selvas, el 11% en plantas del desierto, xerófitas, etcétera, y solamente el 1% lo utilizamos para construcción y para vivienda urbana. Y el otro 1% de ese
superficie disponible contiene las aguas frescas de ríos y lagos. Si ahora nosotros vemos de la tierra que utilizamos para agricultura, cómo la utilizamos, vamos a observar que el 77% de esos 51 millones de kilómetros cuadrados los utilizamos para producir carne y productos de granja, que huevos, leche, derivados de leche, mantequillas, etc. Y solamente el 23% lo ocupamos para cultivos de plantas. Esto es algo que realmente tenemos que reflexionar, porque crea una enorme cantidad de desequilibrios en la explotación del capital tierra que disponemos los seres humanos para la producción de alimentos. Y fíjense ustedes cómo es notable el desequilibrio, que la energía que extraemos de esos cuerpos que nosotros cultivamos, ya sea en animales o en plantas, solamente el 18% la da la tierra que usamos para producir carne y sus derivados. Mientras que el 82% de la energía que obtenemos de las plantas es de ellas. Entonces, fíjense la proporción que tenemos. Una enorme superficie para producir carne y sus derivados y nos da muy poquita energía. Mientras que una muy pequeña superficie de la tierra disponible para la agricultura de plantas nos da casi toda la energía que requiere el ser humano para sostener su crecimiento y desarrollo. Otra cosa importante que también se observa es de que la fuente de proteína global que obtenemos del cultivo de ganado para producción de carne y todos los productos de granja, solamente nos dan el 37% de proteína. Y esto es algo increíble porque el 60% de proteína que obtenemos para nuestro crecimiento viene de las plantas. Entonces, en esta primera instancia podemos observar cómo existe realmente un desequilibrado uso del capital tierra del cual disponemos nosotros para nuestra convivencia, para nuestro crecimiento y desarrollo. Esto todavía se ve mucho más dramáticamente observado cuando medimos la cantidad de tierra que utilizamos para producir 1 gramo o 100 gramos o 1 kilo de carne, comparado con 1 kilo o 100 gramos, 10 gramos o 1 kilo de productos vegetales como son manzanas y tomates, cítricos, papas, plátanos, arroz, maíz, trigo, chícharos, garbanzos, etcétera, ¿verdad? Es enorme la cantidad de recursos tierra que utilizamos para tan poca cantidad de proteína y de energía que nosotros obtenemos de este uso de tierra. Esto, entonces, nos está diciendo que estamos haciendo algo inadecuado, estamos creando un desequilibrio muy importante. En beneficio de nosotros, pero en detrimento del planeta, en detrimento de los animales y seres vivos que nos acompañan. Fíjense ustedes cómo es tan marcado el desequilibrio que estamos nosotros invirtiendo, que si vemos nosotros el consumo de kilocalorías por día por persona en los años 60, finales de los 60, era de alrededor de 2,000 calorías. Ya para el finales de los años de los 90, habíamos subido a un consumo de kilocalorías por día por persona de aproximadamente 2,600. ¿Sí? Para el 2030 se piensa que vamos a llegar prácticamente a un consumo per cápita de casi 3,000 kilocalorías. ¿Y quiénes nos proporcionan crecer y desarrollarnos en el tiempo? El arroz, el trigo, el maíz, otros cereales que nos acompañan, aceites de plantas, azúcar y leguminosas, raíces y tubérculos. Y la cantidad de carne es mínima, pero empleamos una enorme cantidad de tierra para la producción de proteína cárnica, básicamente. Esto es muy interesante y observable porque tiene mucho que ver con cómo estamos utilizando nuestro planeta. Afortunadamente, hemos nosotros creado dos importantes parámetros para poder medir el impacto que tenemos nosotros en función de nuestro proceso de producción agrícola, pecuaria en el planeta. Estas son la huella que nosotros conocemos como la huella del carbón y la huella ecológica. La huella del carbón
carbono generado por nuestras actividades de todo tipo. Solo mide emisiones de carbón y puede usarse a nivel de mercadeo como un sistema de crédito para financiamiento de gobiernos y para financiamiento de actividades agroindustriales o industriales, y mide los impactos directos en el cambio climático. Mientras que nuestra otra herramienta de medida de cómo estamos impactando en nuestro planeta es la huella ecológica, que mide los recursos renovables y no renovables que utilizamos en el planeta. Incluye la emisión del carbono. También es usada como un medidor del consumo global y impacta directamente en la continuidad de la vida en la Tierra. Del lado izquierdo ustedes van a encontrar una gráfica donde se ve las huellas, en especial del lado izquierdo, de los países altamente industrializados, de la huella del carbón. Son las dos grandes esferas y las demás. Es enorme la cantidad de huella del carbón que producen los 7 países industrializados de nuestro planeta. Pero cuando vemos, por ejemplo, la huella ecológica, vean ustedes cómo tenemos 3 secciones que puse ahí, una con cuadro verde, otra con amarillo, otra con rojo, que nos da índices verdaderamente alarmantes. Cada vez que ustedes ven un numerito de huella ecológica, les está diciendo a ustedes es la cantidad de tierras que se requerirían para vivir como esa persona. ¿Sí? Nosotros necesitamos 1.81 tierras para vivir como una persona en Gabón, o 1.86 tierras como en Mali, que es básicamente el promedio que podríamos ser aceptable. Pero ya empezamos a preocuparnos cuando empezamos a tener huellas del valor de 2.86, 4.55 y no se diga las que están en la parte superior. Esto pues es algo que tenemos nosotros que tener en mente porque nos está diciendo que estamos utilizando más recursos de los que realmente podemos disponer para poder sostener un estilo de vida. Por ejemplo, yo me hice mi prueba, mi calculadora de huella ecológica de cómo vivo yo y resulté verdaderamente alarmado porque se requieren 2.5 planetas Tierra si todo el mundo viviera como yo, si tuviera el estilo de vida que yo tengo. Y eso es algo que es bastante alarmante y que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, en función de estos desequilibrios que ya es posible medirlos, tenemos que ver ahora cómo tiene que ver esto con el proceso alimenticio. Fíjense ustedes que es ya generalmente aceptado que una huella ecológica donde los gases de efecto invernadero están presentes van a generar inductores físicos que van a alterar la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y esto va a traer como consecuencia temperaturas paulatinamente elevándose en el planeta Tierra. Esto hace que los ciclos de precipitación dejen de ser lo que regularmente nosotros teníamos. Se presentarán climas extremosos en muchas regiones del planeta y eventos de tiempo extremosos como huracanes, tornados, eventos geológicos que normalmente no veíamos nosotros. Esto va a generar impactos en los sistemas de producción de alimentos. Vamos a tener 2 tipos de impactos, el directo y el indirecto. Los directos tienen que ver con la fenología de los cultivos que utilizamos para producir proteína y energía. Es decir, vamos a ver afectados sus alturas, los anchos de sus hojas, su eficiencia fotosintética. Vamos a encontrar que debido a los erráticos ciclos de precipitación que se presentan por el calentamiento global, la disponibilidad de agua fresca para los cultivos va a estar también siendo afectada y con sequías o con inundaciones podemos afectar las zonas y suelos de cultivo. Las indirectas es de que muchos insectos, muchos animales van a incrementar su número y van a, obviamente, a invadir las zonas de cultivo que nosotros utilizamos porque requieren también ellos de alimentarse, de reforrajear la energía solar para crecer y para desarrollarse, reproducirse. Y a la aparición de plantas que son altamente exitosas en condiciones extremas, que pueden habitar esos lugares, mientras que nuestras plantas de cultivo no lo hacen. Esto, por supuesto, va a generar, al final de cuentas, impactos socioeconómicos en cascada, que pueden afectar, obviamente, los modos de vida de nuestros granjeros o rancheros en las zonas rurales,
o limitar la abundancia en el abasto de alimentos para las poblaciones en las ciudades, tanto como en las zonas rurales, y por supuesto los cambios de hábitos dietéticos. Este es el panorama que tenemos nosotros por el desequilibrio que nosotros hemos logrado hacer en estos 400, 500 años últimos, en las cuales modificamos nuestros sistemas de producción, mecanizamos nuestros sistemas de producción, energetizamos a esta mecanización, utilizamos energía de combustibles fósiles para todo, para mover nuestros tractores, para mover nuestros automóviles de transporte, para guardar y refrigerar los productos que nosotros cosechamos, para transportarlos a las zonas de anaquel, para conservarlos en nuestras casas, en nuestros refrigeradores. Es decir, la huella ecológica que vamos nosotros creando en el transcurso del tiempo es realmente alarmante. Entonces la pregunta, ¿realmente es posible que nuestros hábitos alimenticios sean la solución para restablecer integralmente el macroequilibrio ecológico que tenemos en el planeta? Es decir, si cambiamos cómo nos alimentamos, ¿realmente vamos a poder hacer una contribución los seres humanos para esto? La respuesta es sí. ¿Y por qué sí? Fíjense, se han hecho estudios tratando de observar qué pasa si yo modelo y que los seres humanos, en base de sus alimentaciones, hagan lo siguiente. Lo que ustedes van a ver en la gráfica que está aquí arribita, dice que están diciéndonos cuál es el uso de los suelos agrícolas en función de las dietas que tengamos. Una dieta actual, la global, que está representada en la pirámide alimenticia que está en la parte baja a la izquierda, requiere de un total de 4.13 o de 4.130 millones de hectáreas para producir carne animal y para producir plantas que alimenten a los animales y lo que nos alimenta a nosotros en plantas. Y 2.89 o 2.890 millones de hectáreas para pastoreo, para que nuestro ganado engorde o produzca su leche, etc. Si nosotros tenemos una dieta sin carne, bovina o caprina, y solo nada más nos alimentamos de las vacas lecheras que una vez que terminan su tiempo de producción son sacrificadas para la venta, entonces vamos a reducir al 50% prácticamente esa cantidad de tierra que utilizamos para la producción de alimentos. Y si todavía nosotros dejamos de consumir en nuestras dietas carnes bovina, caprina o de granja, o las vacas, utilizaremos 1.100 millones de hectáreas para la producción de alimentos para el ser humano. Y si aún así ya no comemos carne de roja de ningún tipo, huevos ni pescados, vamos a uso nada más de 1.100 billones de hectáreas. Y si adoptamos una dieta vegana, entonces estaríamos reduciendo el uso de tierra en prácticamente nada más 1.000 millones de hectáreas. Esto hace posible que todos pensemos que podemos aumentar nuestra producción de plantas porque tendremos disponible para nosotros prácticamente 3.120 millones de hectáreas para satisfacer los requerimientos nutricionales en proteínas y energía para la población humana, que próximamente estará en unos números estratosféricos. Bien, pero aparte de eso, tenemos que entender que si nosotros medimos la media anual de emisiones de gases invernadero asociado con nuestra dieta, midiéndolos en el equivalente a toneladas de dióxido de carbono, vamos a encontrar que las dietas que tienen un alto contenido de carne, aproximadamente 100 gramos por día, generan 2.5 toneladas de dióxido de carbono anualmente. Y comparativamente con las dietas veganas o vegetarianas, muy alto. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es que cuando medimos la cantidad de suelo que utilizamos con respecto al producto final, que es el alimento, los gases de invernadero, pues encontramos de que realmente existe un desequilibrio que podemos nosotros lograr desvanecer y coadyuvar con las otras acciones que los humanos hacemos para reducir estos desequilibrios macroecológicos. El hecho de que nosotros podamos disminuir la cantidad de tierra
que usamos para pastoreo y para producir carne, entonces implica que tenemos menos presión hacia los bosques y selvas que normalmente estamos deforestando para producción de carne o producción de plantas para alimentar al ganado. Y si hacemos nuestros cambios de dieta, por supuesto que entonces los gases de invernadero van a disminuir y por lo tanto entendemos que esto va a impactar en la conservación del hábitat de los mamíferos y no mamíferos en peligro de extinción. De tal manera que hay una enorme cantidad de información en el mundo de la ciencia donde nos están modelando constantemente qué es lo que pasaría si nosotros podemos irrumpir con ese desequilibrio que hemos generado por las formas de producción que tenemos nosotros de alimentos. Fíjense ustedes que este modelo nos está diciendo a nosotros que si continuamos como vamos, con las huellas ecológicas tan altas que tenemos, es muy posible que el hábitat de los mamíferos de alrededor de 2.867 especies decline de una manera alarmante entre el 5 y el 16%. Y las zonas más afectadas son el continente africano y del continente americano, Sudamérica, que serían los más afectados. Y estamos hablando pues de que esto es importante porque si podemos nosotros regular el uso de la tierra y modelar un apropiado clima en función de la disminución de los gases de invernadero, entonces lograremos nosotros conservar lo poco que hasta el momento tenemos de diversidad en nuestro planeta. Entonces, desde el punto de vista de macroequilibrio, el desequilibrio que hemos causado por el uso de tanta tierra para la producción de carne es alarmante. La producción de gases de invernadero es muy alta y esto pues genera desequilibrio. ¿Lo podemos nosotros revertir? Sí, siempre y cuando podamos nosotros invertir tiempo y estrategias para disminuir la cantidad de tierra que utilizamos para la producción y crecimiento de animales para consumirlos y aumentemos la cantidad de tierra para producir alimentos de base vegetal. Ahora, nosotros conocemos que existe un principio hermético que dice lo que es arriba es abajo. Y esto implica que si hay un macro desequilibrio, seguramente vamos a encontrar un micro desequilibrio en el planeta Tierra. Y esto tiene que ver con nosotros, los seres humanos. Los seres humanos estamos compuestos de 4 importantes elementos químicos, mayoritariamente oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, y alrededor de unos 8 o 15 microelementos, como son el calcio, el fósforo, potasio, sulfuro, cloro, magnesio y rastros de hierro, yodo y zinc. Estos elementos químicos han estado en el universo desde su inicio hasta cuando termine. Estarán, ¿verdad? Y conformados y estructurados de moléculas y cierto tipo de estructuras crean estas bellezas que nosotros llamamos seres vivientes en el planeta Tierra. Pero fíjense ustedes que no solamente esto es lo que compone al ser humano en toda su grandiosidad como criatura, sino también con nosotros hay un mundo, un universo, una playa de seres vivientes y sintientes, fíjense, que viven con nosotros desde que nacemos hasta que morimos. Esos son los microbios. Y de estos microbios tenemos en clases 5. La arquea, bacterias, hongos, parásitos y viruses. Y estos se organizan en comunidades muy complejas en diferentes nichos. En el nicho oral, en el nicho de la piel, en el nicho urogenital y en el digestivo. Y hoy me voy a referir directamente a los microbios que habitan el tracto digestivo, porque vamos a encontrar cosas muy interesantes al respecto. A la cantidad de los 40 billones de células microbianas que habitan nuestro tracto digestivo, les llamamos microbiota, que están organizados en familias, en filos, en especies. Es una enorme cantidad y forman una estructura muy interesante. Este conjunto de microorganismos coloniza nuestro tracto digestivo y están integrados principalmente por bacterias, virus y hongos. Lo hacen en proporciones tales que si están en equilibrio entre ellos, generan un intestino saludable. Y si no, entonces podemos tener sus procesos de salud de alguna manera comprometidos. El total de las comunidades microbianas, virales y de hongos
les llamamos microbiota. Y esa microbiota, en su conjunto, está conformada con genes, ¿verdad? Su DNA, que al interaccionar con lo que le metemos de alimentos, va a generar metabolismos importantes. Y estos van a ser muy importantes para la salud del ser humano, en muchos aspectos. Recordemos que el ser humano es un ente físico, un ente emocional, un ente mental y un ente espiritual. Entonces, cualquier efecto adverso que hagamos a la parte física va a tener sus repercusiones en lo emocional, lo mental y en lo espiritual. Vamos a estudiar por qué. Vamos a entender que la microbiota, que es el conjunto de microorganismos que están en nuestro intestino, y la dieta tiene una relación muy importante, que la microbiota y el sistema inmune de nuestro cuerpo tienen una relación muy importante, y que si cualquiera de estos dos aspectos es desequilibrado por nuestros hábitos alimenticios o estilos de vida, pues va a crear un proceso llamado enfermedad, que son inflamatorias e intestinales. Nuestra salud entonces va a depender mucho de la función de estas comunidades microbianas que habitan nuestro intestino. ¿Por qué? Ellos tienen funciones bien específicas. Desde el punto de vista metabólicos, son muy importantes porque a partir de la actividad de estas comunidades microbianas se genera la obtención de la energía que viene en los alimentos que nosotros consumimos. Producen moléculas muy interesantes llamadas ácidos grasos de cadena corta que tienen que ver con el crear una situación de no inflamación en los intestinos. Es decir, son antiinflamatorias y favorecen la absorción de elementos químicos como el calcio, el magnesio, el hierro y la transportación del colesterol, etc. Su actividad también o función también es protectora porque ellas se adhieren a lo que se llama una mucosa intestinal para no permitir que se adhieran bacterias patógenas y causen problemas como la diarrea, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es bien interesante porque aparte de que son nuestro sistema de defensa contra bacterias o hongos patógenos, crean sustancias de sus cuerpos que emiten al exterior sustancias antimicrobianas. Y también este microbiota tiene que ver con el movimiento intestinal, llamado peristáltico, ¿verdad? Para poder nosotros estar en una continuidad de alimentación. Fíjense ustedes que a partir de los 3 años de edad, los seres humanos ya tenemos el conjunto de microbiota que va a vivir con nosotros prácticamente toda nuestra vida. Algunas veces se alterará, crecerá, unos crecen, nos crecen, pero siempre vamos a tener nosotros esta comunidad acompañándonos a lo largo de nuestra vida. Claro está que hay factores que pueden alterar a estas comunidades como son el tipo de alimentos que comemos, la edad que tenemos, el estilo de vida que podamos desarrollar, la genética propia, el tipo de nacimiento que tuvimos, muy estresante, no estresante, el desarrollo de nuestra niñez y el consumo de fármacos o drogas, ¿verdad? Eso va a alterar definitivamente a nuestra microbiota. Una microbiota sana es prácticamente uña y mugre de un sistema inmune sano, activo. Estos microorganismos actúan defendiendo a nuestro organismo de sustancias nocivas o de organismos nocivos a nuestro cuerpo. Estas bacterias, como les dije, evitan que se adhieran las bacterias patógenas, producen sus sustancias y sustancias que van a, de alguna manera, a actuar como antiinflamatorias a nivel de intestino delgado e intestino grueso. Y lo más importante, que el 80% de los anticuerpos que el cuerpo humano produce se generan en el intestino. Gracias a la acción de estas comunidades bacterianas, virales y fungales. Y estimulan la producción de mucosa intestinal. La mucosa intestinal es la barrera que hay entre las células epiteliales del intestino delgado y grueso y el exterior. Y en la parte de arribita, ahí es donde se asientan todos estos microbiota para guardarnos en contra de sustancias patógenas. Y de esta manera, entonces vamos entendiendo que si nosotros no cuidamos el equilibrio ecológico de nuestros intestinos, entonces vamos a generar desequilibrios que van a
resultar en enfermedades no letales o enfermedades letales. No letales como la diarrea o inflamaciones constantes del colon o enteritis desde la boca hasta el ano, o trastornos gastrointestinales de origen desconocido o hasta cáncer de colon o colon rectal. Y muy importante, dos muy importantes productos de un desequilibrio en nuestra flora intestinal, que es la obesidad y la diabetes tipo 2. Esto, en síntesis, nos dice a nosotros de que la salud de nuestro intestino, en función de la población de microbios que existen ahí, depende mucho de la edad, del estrés, de las enfermedades, del origen étnico, del estilo de vida, de los fármacos que consumamos, pero muy importante, de la alimentación que tengamos nosotros. Si tenemos una alimentación adecuada, tenemos una diversidad enorme de microbios y por lo tanto tenemos nosotros un intestino sano. Pero si la dieta no es adecuada, hace que la diversidad de estos microbios decaiga y por lo tanto haya la oportunidad para que estos microbios patógenos puedan invadirnos y producir enfermedades. Y obviamente, cuando ya le dimos al traste a todo y tenemos una alimentación verdaderamente caótica, hay muy poca diversidad y los microbios dañinos son los que se apoderan de nuestros intestinos. De tal manera que es importante saber que una microbiota intestinal está íntimamente ligada con nuestros estados de salud emocionales, mentales y físicos. Y si nosotros no tomamos en cuenta eso, pues vamos a estar sufriendo a lo largo de nuestra vida de muchas cosas que pues nos obligan a ir a un médico. El médico lo que va a hacer es a paliar nuestra enfermedad y muy difícilmente que la pueda curar porque nosotros nos damos cuenta que somos nosotros mismos los que estamos generando toda esta problemática de desequilibrio ecológico interno. Entonces, ¿es posible cambiar la estructura de la microbiota y el microbioma para restablecer este microequilibrio ecológico desequilibrado que les he mencionado? La respuesta es que sí, es posible. Ya nosotros tenemos desde mucho tiempo atrás hablando al respecto, pero un cambio en el régimen alimentario a nivel vegetariano vegano favorece cadenas de ácidos grasos que en cascada van a formar muchos aspectos importantes en el intestino. Fíjense ustedes en las gráficas, estas láminas son muy interesantes porque nos dicen en pocas palabras qué es lo que pasa cuando tenemos una dieta sana. Si tenemos una dieta vegetariana, metemos a nuestro organismo compuestos químicos que proceden de las plantas favorables para el metabolismo. Ácidos grasos omega 3 que son muy famosos ahora. Pero lo más importante, fibra dietética, ¿sí? La cáscara del maíz, la cáscara del trigo, la cáscara del salvado, o la cáscara de los frijoles soya, etcétera, van a producir, gracias al metabolismo que llevan a cabo o como los consumen los microbios que tenemos en nuestro intestino, ácidos grasos de cadenas cortas, los cuales inmediatamente tienen un efecto en nuestro intestino, que es la de generar moco o una mucosa que cubre a las células epiteliales y las bacterias que están viviendo en ese lugar generan péptidos antimicrobianos. Esto hace que las células estén muy bien pegaditas, tengan toda su función de qué dejan pasar, qué no dejan pasar. Hay una poca cantidad de oxígeno y las regulaciones de qué pasa y qué no pasa son extremadamente controladas. Y de esa manera tenemos una barrera intestinal funcional que nos produce salud, al final de cuentas, y una homeostasis inmunológica. Si nosotros tenemos una dieta como la que está del lado derecho, rica en grasas, en azúcares, emulsificadores y alta cantidad de carnes rojas, lo que vamos a tener es la generación de hiperglicemia, de metabolitos tóxicos, y cadenas de ácidos grasos largas y ácidos biliares tóxicos, que lo que van a generar va a ser un decremento en la producción de mucosa intestinal, la ausencia de péptidos antimicrobianos, una desregulación completa de los espacios intercelulares del manto epitelial del intestino
y una alta concentración de oxígeno, de la manera que se produce un proceso de inflamación, enfermedades crónicas y una barrera disfuncional. Entonces, nosotros tenemos la solución para que nuestra ecología interna esté regulada si modelamos el tipo de alimentación que tenemos. Esto es interesante e importante que lo entendamos, ¿verdad? Déjenme ver, algo está pasando aquí. Pero fíjense ustedes, como les mencioné, que esta acción de los microbios en nuestro intestino están de alguna u otra manera altamente vinculadas con nuestro cerebro. Y por supuesto que al estar vinculados con nuestro cerebro, están vinculados con lo que pensamos, cómo pensamos, con nuestras emociones y con nuestros deseos. Cuando nosotros comemos, siempre decimos, ay, se me antojó esto, un dulcecito, una quesadilla, etcétera, ¿verdad? Si comemos por antojos, ¿sí? El deseo de consumir algo que se nos antoja. Y esto, al hacerlo, nosotros reforzamos una actividad cerebral de recompensa y de saciedad, la cual se comunica inmediatamente con el intestino, los intestinos, a través de lo que es el nervio vago. Y se establece un proceso de comunicación de lo que yo quiero internamente, de lo que yo deseo por la vista, y vamos creando hábitos y adicciones, ¿verdad?, que modifican nuestras respuestas fisiológicas, modifican nuestro comportamiento alimentario, y si no tenemos cuidado de la dieta que tengamos, vamos a generar, ¿verdad?, una microbiota intestinal que exige cierto tipo de preferencias alimentarias, que influye en nuestra saciedad de apetito, induce antojos y, por supuesto, induce otro tipo de importantes impactos en nuestro cerebro. De esto, hablando al respecto, vamos a verlo de esta manera para que lo entendamos. Si yo tengo una dieta alta en grasas, la cantidad de bacterias, si ustedes ven ahí, Firmicutes filum, va a aumentar, pero Prevotelaceae, Bacteroidetes y Arquemansia, que son bacterias, comunidades bacterianas en el intestino, decrecen. Y esto hace que haya una producción de ácidos grasos de cadenas largas, liposacáridos y citoquininas que producen inflamación. Las citoquininas son muy importantes porque son las moléculas que hacen que nuestro intestino se inflame. Si tenemos una dieta rica en carnes rojas, entonces tenemos que hay otras bacterias que van a proliferar, como la Enterobacteriaceae y la Ruminococcus, y esto va a producir que haya una abundancia de carnitina, de colina y de óxido de trimetilamina. Estos son sustancias que favorecen los procesos de trombosis y arteriosclerosis en todo nuestro cuerpo. Y si nosotros tenemos una dieta vegetariana, ¿verdad?, entonces la microbiota intestinal que vamos a tener va a ser rica en Prevotella, en Bifidobacterium, en Neobacterium, Rosaburia, Faecalibacterium, que van a producir enormes cantidades de ácidos grasos de cadena corta, de acetatos, de propionatos, butiratos, que son sustancias antiinflamatorias que reducen la ansiedad de los individuos y que además favorecen, como les digo, una respuesta inmune favorable. Esto, aunado a ello, va a alguna manera a conectar y va a producir, si nosotros no cuidamos el equilibrio de la comunidad bacteriana y, por ejemplo, favorecemos que exista el Helicobacter pylori o Metanobacter smithii, pues enfermedades específicas y enfermedades asociadas con nuestros estados de ánimo y nuestra psicología, como son la depresión, la esquizofrenia, la ansiedad, el autismo en algunos casos y la enfermedad de Parkinson, que actualmente hemos estado encontrando a nivel científico la enorme relación que existe entre el tipo de comunidades bacterianas que tenemos en los intestinos con las enfermedades que estamos describiendo. Esto pues no solamente tiene que ver con este gran juego, sino que los microbios en el intestino, en función de sus equilibrios, pueden favorecer estados emocionales que conocemos nosotros, tener una vida feliz, o estar muy irritables, enfadados, o de repente estar tristes,
tener miedo. O sea, las emociones están íntimamente reguladas por la concentración y abundancia de ciertas comunidades bacterianas en nuestro intestino. Entonces, sí es posible restablecer un equilibrio microbiómico molecular en nuestros cuerpos, sí, lo es. Nosotros desde 1945, que el maestro Sir Renaud de la Ferrière instituye a la Gran Fraternidad Universal y la misión del Aquarius, nos entrega dos herramientas importantes que son la yoga y la astrología. Estas van a de alguna manera estar vinculadas con el desarrollo de un estilo de vida sano, adecuado, que nos permita vivir con plenitud y tener una identidad propia. Bajo 4 de los pocos, o de 10 principios, 4 muy importantes: la práctica de la no violencia, el cuidado de la higiene y de la salud, el cultivo de la autodisciplina y el cultivo del contentamiento. Esto, de alguna manera, nos va a permitir presentarles a ustedes, ¿verdad?, la solución a un problema de desequilibrio ecológico interno que afecta el funcionamiento de nuestro cerebro en términos de emociones, pensamientos y enfermedades que podemos evitar si equilibramos de una manera, digamos, inteligente y con las herramientas que la red GFU a través de sus instituciones presenta a la comunidad, que es el yoga. El yoga no solamente es las posturas que hacemos, es una forma de vivir y en especial 10 muy importantes aspectos que debemos de cultivar con el yoga, que son la no violencia, la práctica de la verdad, el cultivo de la no codicia, el cultivo de la sensualidad, sexualidad y saber vivir con austeridad. Cuidar nuestra alimentación es extremadamente importante, tanto física, emocional y mental, como ser autodisciplinados, cuidar lo que pensamos y cultivar el contentamiento. Esos son, digamos, 10 principios que podemos entender que el yoga, que en nuestra institución Red GFU comunicamos a nuestros alumnos, creemos que genera un estado de bienestar mental. El yoga, entonces, relaciona el cuerpo con la mente y con las emociones de una manera importante. Pero no solamente eso, nosotros también sabemos que las posturas que enseñamos en nuestra institución tienen mucha relación con nuestro cuerpo. Nosotros normalmente decimos, ¿verdad?, que hay posturas que afectan los chakras. Les damos nombres: el hindú, el Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Anjata, Vishuddha, Ajna, Samsahara. Y un importante chakra es el Manipura, el tercer chakra, que está situado en el plexo solar. Y normalmente las posturas que hacemos, como las que están ustedes viendo aquí, están diseñadas para, de alguna manera, actuar sobre el tercer chakra o Manipura. ¿Y qué hay en el tercer chakra? Pues el plexo solar. ¿Y qué hay en el plexo solar? Nuestros intestinos. ¿Y qué hay dentro de nuestros intestinos? La microbiota y el microbioma, que genera sustancias que pueden afectarnos fisiológicamente en nuestra salud y en nuestra forma de pensar y en nuestras emociones. Esas posturas en realidad son una preparación para llegar a otro estado más importante, que es la meditación. Porque la meditación ha sido demostrado en múltiples estudios hechos en una universidad en Estados Unidos, que se ha dedicado en los últimos 20 años a estudiar cómo afecta la meditación a las enfermedades que padecen los seres humanos en una manera crónica, y lo que hemos encontrado es que es importantísima para ello. Para el caso de esta plática, en términos de los desequilibrios y equilibrios que estoy hablando, la meditación ha sido demostrado que influencia al cerebro de una manera importante, y el cerebro tiene influencia de una manera importante con la microbiota intestinal y esta con el cerebro a través de retroalimentaciones. La meditación logra disminuir las perturbaciones del hábitat normal de nuestra microbiota por los cambios que genera el estrés. Entonces, una persona estresada va a tener cambios en su estructura microbiana porque se alimenta de una manera no equilibrada, ¿sí? Y por lo tanto va a afectar la fisiología, la función epitelial,
del intestino, la producción de mucosa intestinal, la función celular enteroendocrina y el movimiento peristáltico. Esto crea inflamación y crea desequilibrios que comunica al cerebro. El cerebro entonces tiene que activar una serie de mecanismos para poder contrarrestar todo eso. Cuando ya no es exitoso, entonces se presenta la enfermedad. La meditación ha sido muy eficiente para poder regular estos desequilibrios, simplemente con la capacidad de estar quietos, de inhalar y exhalar de una manera regular, profunda, y de entrar en estados cerebrales llamados de alfa, oscilaciones alfa. Hemos encontrado nosotros también de que las personas que tienen mucho tiempo de meditar y se les estudia el contenido de bacterias con respecto a las personas que no meditan, encontramos enormes diferencias en la abundancia de estas. De tal manera que está comprobado científicamente en estudios, este es un estudio, pero hay muchos más, ¿verdad? Que las personas que tienen como costumbre meditar mínimo 20 minutos, tienen una estructura microbiana sana, equilibrada, que produce, ¿verdad? Un constante mejoría en la salud del ser humano. Bueno, la pregunta entonces, ¿la alimentación vegetariana realmente es un camino hacia un equilibrio ecológico? Pues la respuesta no es ni más ni menos que sí. Así es. Hemos revisado nosotros qué pasa si nosotros, como seres humanos, cambiamos nuestra forma de producir alimentos para hacer una dieta vegetariana. Reducimos la cantidad de tierra disponible para la agricultura, reducimos la cantidad de tierra que usamos para producir alimentos y generar más carne, reducimos la huella ecológica por la producción de gases de efecto invernadero. En nuestros cuerpos equilibramos la cantidad de microbiota que tenemos en nuestros cuerpos, de tal manera que un estilo de yoga, un estilo de vida que el yoga indica, es la solución para que tengamos una excelente salud y al planeta también le demos una excelente salud. En nuestras instituciones de la red GFU, a eso nos abocamos, a dar estas herramientas que de alguna manera impactan, ¿verdad?, la vida del planeta. Sería genial que todos los seres humanos pudiéramos entender esto, ¿verdad? Y bueno, después trasladarlo a los formas de gobierno, formas de producción nacionales, regionales y mundiales. Nosotros, aparte de esta página web que tienen el COINVEC, también tenemos una producción que ponemos a su disposición en nuestro muro del Facebook, del COINVEC Red GFU, donde periódicamente cada 15 días nuestra compañera Nora Nakamura está dando talleres de cocina vegetariana. Pueden ustedes visitarnos y van a encontrar alrededor de unos 30 a 35 videos, ¿verdad? En las cuales cada video contiene 3 o 4 recetas que las pueden ver cómo se hacen y disfrutar de un muy amplio, digamos, recetario, y con lo cual ustedes pueden cumplir que iniciar los pequeños cambios con ustedes mismos, ¿verdad? Primero el cambio en mí, luego el cambio en el exterior. Si yo cambio mi forma de alimentar, voy a cambiar la forma de producir alimentos que va a hacer posible que nuestro planeta vuelva a restablecerse un equilibrio ecológico y que permita que nuestras generaciones futuras tengan una mejor vida. Pues básicamente es lo que yo quería platicar con ustedes. Agradezco su atención y si ustedes tienen preguntas o quieren conversar o quieren señalar algo, con mucho gusto. Adelante, Alejandro. Gracias, José Luis. Hay una petición de Adrián. Dice que si puedes regresar la lámina anterior a los microbios pintando el cerebro. Si alguien desea preguntar algo, adelante.
No tenemos nada en el chat y tampoco tenemos manos levantadas. Así que Bueno, está libre. esta diapositiva me interesó mucho porque lo que ustedes ven es a la microbiota modelando el cerebro, ¿verdad? Es decir, hay un modelo y la microbiota lo que hace es modela las emociones. Y esta relación entre las emociones y la microbiota es algo que ha sido de una manera científica estudiada, es decir, con cohortes experimentales, con medidas de microbiota intestinal y estados de salud y con estados emocionales. Eso es lo que podría comentar de esta lámina que me gustó mucho. Sí, gracias. La hermana Dena dice, ¿dónde estará el link para poder verlo desde el principio, el video? Les vamos a compartir el link en nuestra página del muro de Facebook de Coinbec Red GFU. Si pudieras anotarlo en el chat, José Luis. Sí. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo controlar la microbiota? La adicción al azúcar es fuerte. Sí, es un enorme problema. Si ustedes se fijan, ¿cómo controlar? Con mucha disciplina. Por eso nosotros en nuestra enseñanza del yoga, uno de los principios fundamentales es la autodisciplina. Pero para ser autodisciplinados tenemos que darnos cuenta. Tenemos que saber. Bueno, ya sabemos de que la adicción del humano por el azúcar es altísima, ¿verdad? Digo, ustedes saben la cantidad de refrescos que se consumen en México es alarmante, enorme. Sí, hay personas que pueden estar consumiendo hasta 4 o 5 litros de Coca-Cola diarios, ¿sí? Y la cantidad de azúcar que meten a su sistema es enorme. Y por supuesto que las bacterias que viven del azúcar están felices, ¿verdad? Eso es lo que queremos, denme más. Entonces, es la disciplina lo importante para poder controlar la cantidad de azúcar. Es decir, si yo tomo 5 litros, voy a primero, acuérdense que todo se basa en los pequeños cambios, ¿sí? En lugar de decir voy a consumir nada más medio litro, no, voy a consumir 4.9 litros hoy. Y mañana 4.8. Y pasado mañana 4.7. Porque los pequeños cambios son los que hacen realmente cambios permanentes. Los cambios dietéticos es lo mismo, ¿verdad? No sé hacer de comer. Pues los invitamos a que visiten nuestro muro de Facebook de Coinbec Red GFU y les digo que ahí van a encontrar alrededor de 90 a 100 recetas que ustedes pueden cocinar de una manera rápida, muy sabrosas y que por lo menos en 3, 4 meses no van a repetir forma de alimentarse. Sí, ¿qué más? Sí, precisamente preguntaban cómo podemos acceder a la clase de cocina de Nora. Todos los Y viernes, cada 15 días. sí, Les es voy que a, la que sigue va en el mismo sentido. Me interesa un curso de comida vegetariana. ¿Cuándo inicia el próximo curso? no me acuerdo si está aquí, este viernes, no me recuerdo, por ahí vi que andaba Nora, pero no estoy seguro. La verdad, déjenme ver si este viernes hay un... cada 15 días nosotros tenemos un programa que se llama Cocinando con Nora Nakamura, cada 15 días, todos los viernes a las 11 de la mañana y se transmite por nuestro muro de Facebook, Coinbec Red GFU. ¿Sí? Les voy a poner Coinbec. Déjenme ver Red GFU. Ustedes van y visitan esta página de Facebook y le dan seguir. Entonces, cada vez que va a venir un curso, pueden acceder a él. Es gratuito, no se paga nada. ¿Sí? Es un servicio del Colegio Internacional de Nutrición Vegetariana. ¿Sí? Sí, ajá. Sí, ok. Mm, bibliografía que puedas sugerir sobre la microbiota.
¿Cómo aprender más al respecto? Miren, si ustedes en sus navegador ponen microbiota, van a encontrar miles y miles de sitios al respecto, ¿sí? Realmente no hay un libro o algo que les hable de ello. Van a encontrar mucho. Van a imágenes y se van a encontrar muchas, ¿cómo se llaman? Infografías respecto a la microbiota, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros ahora hemos avanzado tanto en este aspecto del conocimiento de las relaciones microbióticas en nuestro intestino, que ya se generan productos que podemos comprar en las farmacias, que son los probióticos y los prebióticos. Cuando una persona, por ejemplo, tiene una infección en algún lugar del cuerpo, las muelas, etcétera, y le dan antibióticos, obviamente hace que cambie y se altere la estructura de las comunidades bacterianas en tu intestino. ¿Qué es lo que hacemos? Pues normalmente el médico, si es buen médico, le va a decir, bueno, toma estos antibióticos, cuando termine el tratamiento de antibióticos, se va a tomar estas pastillitas que tienen probióticos, que son bacterias buenas para nuestro organismo, ¿sí? Y además se va a tomar este prebiótico. ¿Qué es el prebiótico? Pues son fibras naturales que están hechas polvito, que las pone uno en como cornflakes, de estos así como de fibras, ¿verdad? Que las bacterias adoran, porque con eso hacen metabolitos y generan los ácidos grasos de cadenas cortas, que son muy importantes como antiinflamatorios. Entonces pueden a ustedes de nuevo buscar en el Google y pongan prebióticos, probióticos, y van a encontrar una enorme cantidad de sitios que les van a informar de una manera mucho más profesional que yo sobre su contenido y cómo se usan. Y de esta manera iniciar la regulación de nuestro intestino delgado. Por supuesto que ustedes, si he sido claro, pues podrán observar de que es importante que nosotros cuidemos mucho cómo comemos, y les aseguro que una dieta vegetariana va a generar que tengan un microbioma y una microbiota equilibrada y por lo tanto una salud intestinal y por lo tanto emocional y mental de primera. Bien. Katy Páez, aquí menciona por Facebook, supongo que está en referencia a lo de Nakamura, de esta Nora Nakamura, y nos comenta también que estamos desde Ecuador, estamos viendo 8 personas, saludos. Muchas gracias, saludos a Ecuador. Si tienen Eh, alguna pregunta, con mucho gusto les puedo responder. sí, Yuri Alexander nos envía un enlace con BEG, áreas de trabajo, agricultura orgánica y sustentabilidad. Sí, esa es nuestra página web del Colegio Internacional de Nutrición Vegetariana. Trabajamos 3 áreas fundamentalmente, lo que es la nutrición, lo que es la gastronómica y la agricultura orgánica y sustentable, porque la conexión es tal. O sea, ustedes pueden ver a través de mi plática, traté de conectar que el eje que mantiene en equilibrio el planeta es la producción de alimentos. Si nosotros favorecemos la producción de cierto tipo de alimentos, vamos a generar que los humanos consumamos cierto tipo de alimentos y por lo tanto entonces vamos a crear un desequilibrio. Entonces, para tener un equilibrio muy adecuado, estos 3 aspectos que el COINVEC desde hace tiempo viene manifestándole a la comunidad, porque es lo que precisamente nuestro fundador, Sereno de la Ferrer, señaló, que es el uso adecuado de los aspectos nutritivos, de los aspectos gastronómicos con el medio ambiente. Una agricultura orgánica, ¿qué es lo que implica? La ausencia del uso de herbicidas, pesticidas, producción de vegetales lo más orgánicamente posible, es decir, que no estén contaminados con ello, ¿verdad? ¿Qué implica una agricultura sustentable? Que nosotros no alteremos tampoco la estructura del suelo agrícola, sino que favorezcamos que exista una estructura del suelo agrícola que lo haga fértil.
Eso es lo que implica una agricultura sustentable. Y por supuesto, el uso del recurso llamado tierra. Si nosotros realmente pensamos y decimos, híjole, vean las noticias, por ejemplo, en Brasil, la Amazona lleva una enorme cantidad de deforestada. ¿Por qué? Porque los agricultores y los productores de carne requieren de altas zonas para producir el frijol soya, pero no para el consumo humano, sino para el consumo de los animales. Y de esta manera producir vacas muy potentes, reses con mucha carne, para un mercado muy pequeñito. Es decir, la cantidad de agua y tierra que utilizamos para producir 1 kilo de carne es enorme en comparación con la cantidad de tierra y de agua que utilizamos para producir 1 kilo de maíz, o 1 kilo de trigo, o 1 kilo de frijol, o de garbanzo, o de chícharo, o de frijol soya, o de mijo, o de es increíble. Nuestro problema después va a ser cómo distribuir todo esto, ¿verdad? Porque tenemos zonas de producción de trigo, por ejemplo, la Argentina, o Ucrania, Rusia, que son los graneros de trigo del mundo. ¿Cómo los transportamos? ¿Cómo los distribuimos de manera equitativa y justa? Ese es el problema que el ser humano también tiene que vencer posteriormente. Pero básicamente el eje de producción de alimentos va a ser afectado si nosotros entendemos que una dieta vegetariana es aquello que va a mantener en equilibrio al planeta y a nuestros cuerpos. Y por supuesto, esto es de impacto en la diversidad biológica de nuestro planeta. Si nosotros dejamos de deforestar bosques, selvas, ¿verdad? Y dejamos que nuestros compañeros en el mundo se proliferen y se equilibren entre ellos, pues vamos a gozar de un planeta sano en equilibrio. Katy Pérez, Páez, perdón, dice, ¿es recomendable tomar probióticos diariamente? No, no es recomendable. La toma de probióticos es en función de los estados de salud que uno tenga. ¿Sí? Lo más importante es que ustedes tengan un haz de luz luminal correcto, ¿sí? Que sus defecaciones tengan el grosor y la salida rápida, ¿verdad? Cuando uno va al baño y tiene tutti frutti, bolitas, diarrea, suelto, etc., tenemos un problema intestinal. Pero si nuestra deposición es rápida, sólida, redonda, como salchichita, vamos correctos, ¿verdad? Porque eso nos está diciendo que el haz de luz del intestino grueso está correcto, hay un movimiento peristáltico adecuado, hay un movimiento de los esfínteres adecuado, sale y se acabó. Pero si tenemos que estar en el baño media hora, un cuarto de hora, 10 minutos, y tenemos eso nos está indicando cosas. Si tengo dolor del estómago y me aprieto y me duele, si me canso mucho, si me duele la espalda, la cintura, es que tengo problemas de inflamación intestinal. Entonces sí, amerita que tenga yo que usar probióticos, pero también tengo que atenderme con un especialista para que vea qué es lo que está causando todo esto. Si nunca apuesten por una sola cosa. Nuestro cuerpo es extremadamente complejo. Las relaciones que hay de la microbiota en nuestro cuerpo es extremadamente compleja. Entonces, lo mejor es ir con un especialista, un gastroenterólogo, para que nos pueda orientar de una manera más adecuada. Esa sería mi recomendación. Bien. Adrián MX dice, ¿las láminas las puedo encontrar en esa página? Es lo mejor que he escuchado del tema. Muchas gracias por la flor. Las láminas, las diapositivas, ¿dice usted? Pienso que sí. Si estarán en la página del CONVEG, si se subirán. No, porque esta es una presentación que hice para ustedes. Colecté láminas de muchos lugares y
y composiciones que yo hice, pero van a estar grabadas. Vamos a compartir con ustedes. Esta plática se grabó a través de Zoom y una vez que ya Alejandro me entregue el enlace, lo compartimos en el muro del Facebook, del Coinbec Red GFU. Y si no, pues anoten mi teléfono, 602, bueno, lo voy a poner aquí para que me puedan contactar por WhatsApp, ¿sí? Y les dé mayor información. 612-12-022-49 es en La Paz, Baja California Sur, México. Bien, Katy Páez dice muchísimas gracias, muy interesante. Aled Moreno también, excelente charla, muy bien explicada, gracias, gracias, gracias. Y Adrián agradece también. Gracias. ¿Algo más que deseen preguntar o comentar? Bien, pues recuerden ustedes que tenemos nosotros en todo México, Sudamérica, Centroamérica, Europa, centros de la red GFU, Gran Fraternidad Universal. Somos una organización no gubernamental que tiene como objetivo fundamentalmente elevar los estados de conciencia del ser humano a partir de un trabajo interno. Y ese trabajo interno tiene mucho que ver con lo último que mostré, que es el estilo de vida del yogi o de la yogini. Y esto simplemente consiste en ser mejores seres humanos a través de esto. No ser violentos, no cultivar la violencia. Fíjense ustedes que la visión de que la gente que vive en las ciudades, pues su relación con los animales es a través de la televisión, o si hay un zoológico en su ciudad, pues si van y los ven, ¿verdad? Pero la relación más directa que tienen con los animales es el supermercado donde están las partes de sus cadáveres, ¿verdad? Entonces, nunca se siente que uno fue violento porque pues voy y compro un bistec o compro unas alitas de pollo, etcétera, ¿verdad? Pero en realidad hay un dicho mexicano que dice, ¿verdad? Tanto mata a la vaca el que le clava la estaca como el que le agarra la pata, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos, no estamos siendo violentos pasivos. Entonces tenemos que aprender que la violencia tiene muchas dimensiones. Y por eso el primer principio del yoga es cultivar la no violencia. Y empezando con nosotros mismos, ¿verdad? Cómo nos alimentamos físicamente va a repercutir en cómo nos alimentamos emocionalmente y cómo nos alimentamos mentalmente. Nosotros tenemos como principios básicos, ¿verdad?, de que los alimentos tienen tres cualidades. Uno que le llamamos tamas, otro rajas y sattva. Es decir, alimentos neutros, solares, que son todas las plantas, ¿verdad? Alimentos rajásicos, como son las carnes rojas y todos los picantes, y los tamásicos, productos de fermentación, que contienen alcohol, por supuesto. Entonces, estos principios van de alguna manera haciéndonos comprender que la violencia inicia cuando yo pongo algo en mi boca. Si yo cuido el tipo de comida que yo como, pues voy a cuidar a los billones de seres que llamamos células que componen a nuestro cuerpo. Y realmente tenemos que hacerlo porque yo les dije, ¿cómo está constituido el cuerpo humano? De 4 elementos químicos en altas proporciones y como de 15 en pocas proporciones. ¿No es una maravilla cómo se organizan para esto que soy yo? Porque ustedes pueden agarrar y conseguir los elementos químicos y los tienen prácticamente en la palma de su mano. 4 kilos. Pero estamos organizados de una manera maravillosa, entonces tenemos que cuidar esas bellezas llamadas células que nos componen. Tenemos que cuidar esa belleza que se llama vida. Y tenemos las herramientas para ello. Y si ustedes no lo encuentran, con mucho gusto en nuestros institutos podemos ayudarles a ello. Bien.
Hay una pregunta más. Adrián pregunta si recomienda el Sugazinc. Nuevamente, les digo, perdón, ¿le puede decir a Adrián qué producto es? Creo que nos está escuchando, ¿no? Hola, saludos. Sí. Sí, es una práctica que consiste, es un gazing en ver el sol al amanecer 10 segundos cada día hasta llegar a los 9 meses. Miren, hay una enorme cantidad de situaciones, ¿verdad? ¿Qué les diré? No, yo no lo recomiendo. No lo recomiendo porque ustedes tienen unos órganos hermosísimos. Es el cerebro, los ojos son parte del cerebro. Es nuestro cerebro también. Que tiene un lente. ¿Sí? Y los lentes es un lente cóncavo. Que se concentra la luz en un punto atrás de la mácula. ¿Sí? Si por alguna razón se le pasa el tiempo de estar observando al sol, es como si agarrara una lupa y centrara la lupa acomodada con el sol en un punto de un papel y lo quema. Y va a ir deteriorando poco a poco la mácula y por lo tanto los receptores de luz se ven dañados. No lo recomiendo. Las cosas es más sencilla, ¿sí? Diría el maestro Estrada, si yo les dijera la verdad, es tan sencilla que no me la van a creer. Pues la más sencilla es levantarse, dar gracias de que estoy despierto, que voy a vivir otras 24 horas, salir y sentir el viento recorrer mi piel, ver las estrellas para entender de que el milagro de los mundos sigue dándose en el universo entero, hacer un poco de ejercicio. Si tenemos una playa, pues que nos dé el sol en la piel, ¿verdad? Ahí para que la vitamina D se esté sintetizando. 10, 15 minutos, no estamos tendernos 5 horas al sol de un lado y del otro. Asearnos, alimentarnos adecuadamente y llevar a cabo todo el proceso de desarrollo de nuestros proyectos, ¿verdad? Transformando todo lo necesario para que el proyecto sea exitoso, colaborando con la gente para que esos proyectos sean exitosos, ¿verdad? Comunicándonos asertivamente, económicamente con la gente, intuyendo con todos los demás cercanos de cómo podemos mejorar la vida de nuestras comunidades y de nosotros mismos. Vincularnos con el universo que cada uno de nosotros somos. Entonces, es muy sencillo, o sea, no le busquemos tanto. Hay que vivir sanamente, hay que apreciar el sol, sí. ¿Por qué? ¿Cómo lo apreciamos? A través de ver las flores, a través de ver las plantas, a través de ver los ojos de tu mamá, tu papá, tus hermanos, tu amada, tu amado. Es decir, todo esto es muy sencillo desde mi punto de vista, ¿verdad? Entonces, Adrián, yo sí realmente no recomiendo el sun gazing porque puedes lastimarte seriamente los ojos. Mejor concéntrate en una flor. ¿Sí? Contempla un atardecer. Contempla, no sé, una mariposa. Contempla al ser amado que está a tu lado o a tu compañero, compañera que está a tu lado. Contémplalos. Obsérvalos y te vas a observar a ti mismo. Entonces, para mí eso es lo que yo podría contestar. Adrián. Si Isabel Peralta quiere hablar, puede hacerlo. Raquel Cuevas también, Odena. Tiene sus micrófonos cerrados. Isabel tiene que prender su micrófono. ¿O Raquel? ¿Ya lo prendió? Adelante. Ya lo prendí. Buenas tardes, yo les estoy escuchando desde Mérida, Yucatán, aquí en México. Entonces, sí, yo estoy empezando a aprender lo que es esta nueva forma de comer. Todavía se me hace muy difícil entenderlo,
pero con las explicaciones que están haciendo, y me metí ahorita mientras platicaban al Facebook con las recetas, y sí están muy interesantes. Sí, sí. Sí, miren, recetas vegetarianas, hay miles y miles y miles. Ustedes pueden agarrar en el Google recetas vegetarianas y les van a salir 3,500, 600 sitios donde pueden ver eso. Lo más sencillo es así. O sea, primero hay que empezar, voy a hacer un arrocito rojo. Voy a ir a comprar un chayote, una zanahoria, un repollo, ¿qué les diré? Cebolla y garbanzos, y voy a hacerme un caldo de garbanzos con todos esos elementos. Y luego, pues, ay, ¿qué le pongo de proteína? Pues a ver, ¿qué sería bueno? Ah, pues unas enfrijoladas, o unas enchiladas potosinas, o un chile relleno, ¿sí? Es decir, tenemos que usar lo más simple que tenemos de nuestra culinaria. Si estamos en México, en Ecuador, en cualquier otro lugar, tenemos los elementos para hacer eso. O sea, un omelette, si son ovo-lacto-vegetarianos. Es decir, cuando vamos simplificando las cosas, vamos gozando más de los sabores de las cosas. Me preguntan aquí que si recomiendo el ayuno intermitente. Fíjense que hace mucho tiempo yo aprendí que lo importante en la alimentación es que realmente podamos separar los tiempos de alimentación. Si yo desayuno a las 7 de la mañana y dejo pasar 8 horas, 8, 9, 10, 11, 12, 13, a las 3 de la tarde como, dejé pasar 8 horas. Y después, ceno cualquier cosita. Voy a generar un ámbito interno muy agradable. Es decir, es importante que más bien el ayuno, o sea, tengamos espacios de alimentación un poquito separados. Porque hay veces que, miren, podemos desayunar a las 8, vamos al trabajo y allí me como unas galletas con café y luego salgo y como abundantemente y regreso a mi trabajo y empiezo a tener desórdenes alimenticios. Entonces, está muy de moda ahorita lo de los ayunos intermitentes y yo recomendaría que más bien espaciaran sus comidas de una manera regular, ¿sí? Para que hagan entrar a su organismo en el ámbito de ingesta, procesamiento, absorción y desecho. Que esos 4 aspectos se estén llevando de una manera regularizada. Si yo como constantemente y abundantemente, entonces lo que tiene que salir en 30 y 36 horas sale como dentro de 48, ¿verdad? O sea, porque tenemos, recuérdense, la microbiota tiene la facultad de estimular el movimiento peristáltico. Y si la tenemos muy entretenida, haciendo metabolismo de todo lo que le metemos, pues se le olvida hacer esa parte de estimular el movimiento peristáltico. Entonces, recuerden que esto lo acabo de aprender porque yo aseguraba que lo que yo comí en la mañana al día siguiente ya estaba fuera. No, son otras 12 horas más, 36 horas. Si yo tomo un bolo alimenticio en la mañana, van a ser 36 horas para que salga lo que ya no aprovechó mi cuerpo. Si yo me meto al sistema producto cárnico, entonces son más tiempo. Más tiempo. No sé si Katy esté satisfecha con esa respuesta. Sí, gracias. Ya no hay más preguntas. A ver. Sí, gracias, entendido. Uh-huh. Bien. Bueno, pues deseo realmente que esto que platiqué con ustedes sea de utilidad.
Recuerden que estamos a su disposición en los centros de la red GFU. En las localidades, en la Ciudad de México, hay como 4, 5, 6 centros, ¿verdad? Alejandro podría decir dónde están situados en la Ciudad de México. Y ahí estamos para atenderlos a ustedes. Pueden ayudarnos a colaborar para crear más conciencia con sus comunidades. Adelante. Estamos aquí. Tienen ya mi WhatsApp, 612-12-022-49, con la cual es contactarme y puedo yo responder con mayor amplitud de dudas que tengan o contactarlos con gente que es especialista en esto y que podría ayudarles mucho más al respecto. Bien, muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a todos los asistentes. Los invitamos a la próxima actividad. ¿Cuál es, José Luis? Es con Nora, ¿no? El próximo miércoles vamos a transmitir por el Facebook Coinbec Red GFU una plática que va a dar nuestra compañera Nora Nakamura sobre las leguminosas y su poder nutricional. Eso va a ser el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Y el viernes a las 11 de la mañana va a dar un taller de cocina utilizando leguminosas para que veamos toda la versatilidad que tenemos disponible para hacer de los granos platillos fabulosos, ¿verdad? Tenemos a nuestra disposición alrededor de 15 variantes de granos, de leguminosas. Es mucho problema esto, miren. Estaba yo la otra vez viendo de que cuando se dice leguminosas, cuando se dice legumbres, porque en otros países se usan esos términos, legumbres, leguminosas. La UNESCO o la FAO, alguno de ellos dos, determinó que cuando nosotros tomamos de los árboles o de las plantas las vainas con las semillas todavía verdes, se llaman leguminosas. O sea, por ejemplo, los chícharos que les sacamos del verdecitos o los garbanzos verdecitos, se llaman leguminosas. Cuando están secas, cuando sacamos la vaina seca y el grano está seco, como los frijoles, el garbanzo, el mismo chícharo, los habas, se llaman legumbres. Entonces, todos entendemos, ¿verdad? Que en inglés son más prácticos, le llaman pulses. Y ya, con pulses sabemos que son todos los granos secos, de los cuales extraemos la proteína, que combinada con los cereales, producen una proteína de alta calidad y que es la que va a utilizar nuestro organismo para reemplazar los aminoácidos y construir unos cuerpos con la proteína adecuada. Bien, pues muchas gracias, José Luis. Y gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias.